Las razones trigonométricas seno, coseno, tangente nos permite relacionar ángulos internos con dos de los lados de un triángulo rectángulo. Para entender en esencia lo que es cada razón trigonométrica, debemos primero comprender que si trabajamos para un ángulo determinado, por ejemplo, este ángulo inferior, que lo vamos a llamar alfa, estos lados van a adquirir un nombre especial. Se van a llamar catetos, pero cuando se trabaja en función de este ángulo interno, estos dos lados reciben nombres especiales, no son cualquier cateto. El lado que está opuesto al ángulo con el que se va a decidir trabajar se llama cateto opuesto. Lo voy a simbolizar como CO para hacer referencia a que es el cateto opuesto, porque es el lado opuesto al ángulo con el que se decide trabajar. Y este cateto, este lado que hace parte de la formación de este ángulo alfa, se llama cateto adyacente. ¿Por qué se llama adyacente? Porque adyacente viene de la palabra adyacer, que significa hacer parte de algo. En esta ocasión, este lado, este cateto, hace parte de la formación de este ángulo que estamos observando, que es alfa. Por eso se llama cateto adyacente. Y este lado, que es el lado más largo del triángulo y a su vez es el lado opuesto al de 90 grados, se llama hipotenusa. Vamos a denotarlo por H. Entonces, para nosotros poder establecer relaciones entre este ángulo con los lados de este triángulo, debemos saber que dependiendo de la ubicación del ángulo, asimismo estos dos lados van a tener estos nombres especiales. Y ahora sí, una vez sabiendo esto, ya podemos definir formalmente lo que es seno, coseno y tangente. ¿Qué es el seno? La razón trigonométrica seno, simbolizado por esta abreviatura, me permite relacionar el ángulo alfa, que lo voy a resaltar acá, de la siguiente manera. El seno de alfa me permite relacionar este ángulo que está aquí con los lados, de manera de que va a ser igual a la división de cateto opuesto, lo que valga en longitud el cateto opuesto, dividido lo que valga en longitud la hipotenusa. Esa es la definición de seno de un ángulo. Me permite relacionar el ángulo alfa con el cateto opuesto y la hipotenusa de esta manera, dividiéndolos entre ellos. Entonces es una forma de relacionar este ángulo con estos dos lados dividiéndose entre sí. Y eso es lo que es el seno. El coseno, denotado por esta abreviatura cos, coseno de alfa, va a ser igual a tomar la longitud del cateto adyacente y dividirlo por la hipotenusa. O sea que aquí sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Y ese sería coseno del ángulo. O sea que el coseno me permite relacionar alfa con el cateto adyacente y la hipotenusa, de tal manera de que el cateto adyacente se va a dividir con la hipotenusa. Y por último, la razón trigonométrica tangente me permite relacionar el ángulo alfa de tal manera de que es la división entre el cateto opuesto con el cateto adyacente. O sea que lo que mide en longitud el cateto opuesto se va a dividir por la medida en longitud en el cateto adyacente. Y así se definen las tres razones trigonométricas. Cabe resaltar que las tres razones trigonométricas que ven aquí originalmente salieron de este triángulo rectángulo. Y este ángulo alfa, para esta ocasión, satisface la condición de que siempre tiene que ser ángulos agudos.
En realidad, este tipo de definición de seno, coseno, tangente solamente aplica para ángulos alfa que sean agudos, es decir, los ángulos que son mayores que 0 grados, pero menores que 90 grados. La definición de seno, coseno, tangente para un ángulo alfa en otros contextos, es decir, con ángulos que no sean necesariamente agudos, se define con base en otras consideraciones que, por cierto, sacaremos un video para ello, utilizando algo que se llama el círculo unitario y demás cosas. Pero bueno, el objetivo de este video es demostrarles las definiciones de seno, coseno, tangente, teniendo en cuenta la restricción que hay en la medida de este ángulo a considerar. Bueno, ¿y qué me dicen si en vez de utilizar este ángulo, utilizamos el que está aquí en la parte superior? Por ejemplo, un ángulo que lo voy a nombrar beta. ¿Cómo se definiría seno, coseno, tangente, ya no trabajando con alfa, sino con beta? ¿Cómo sería allí la definición de las razones trigonométricas? Pues bien, ahí cambiarían los roles, porque si yo pretendo relacionar este ángulo beta con los lados de este triángulo rectángulo, pues este ya no sería el cateto adyacente, ni este sería el opuesto, sino que sería al revés. ¿Cuál es la moraleja o cuál es la conclusión? La conclusión es que dependiendo del ángulo con el que se quiera trabajar para relacionarlo con los lados del triángulo, asimismo estos catetos van a tener un nombre específico, si es cateto opuesto o si es cateto adyacente. O sea que si trabajamos con beta, vamos a borrar acá este alfa que está en la parte inferior. Si vamos a trabajar con beta, este cateto que está en la parte inferior sería el cateto opuesto en cuestión, porque este lado sería el opuesto respecto a este ángulo que decidimos trabajar. Y este lado sería el cateto adyacente, ya que este cateto hace parte de la formación de este ángulo en cuestión, junto con la hipotenusa, por supuesto. Y así quedaría definido los catetos. Y pues bueno, lo único que cambiaría aquí es simplemente dónde están ubicados los catetos opuesto y adyacente, y aquí en la definición pues serían las mismas razones trigonométricas, ¿no? Pese a que se ha cambiado la ubicación de los catetos, la definición de seno, coseno y tangente como tal siguen siendo las mismas. Seno de beta sigue siendo el cateto opuesto sobre la hipotenusa, pero en este caso el cateto opuesto está ubicado en esta región. El coseno de beta sigue siendo la misma definición, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, solamente que viéndolo en el contexto geométrico de este triángulo, en términos de la ubicación de este beta, pues el cateto adyacente sería este que está aquí. Pero en esencia la definición seguiría siendo la misma. Y tangente de beta, por supuesto, sería la división del cateto opuesto sobre el adyacente. Teniendo en cuenta que aquí se cambiaron los roles y que simplemente aquí el cateto opuesto es este y el cateto adyacente es este. Entonces se divide la longitud que representa este cateto opuesto con esta longitud que representa el cateto adyacente. Y así se definen las razones trigonométricas. Un ejercicio clásico para identificar correctamente las razones trigonométricas, con tal de relacionar el ángulo con los lados, es considerar un triángulo rectángulo como estos, donde tenemos una medida de 30 grados, un ángulo agudo, y tenemos las respectivas medidas de los lados. Tenemos una hipotenusa de 6, un cateto de 3 y otro cateto de 5.2. Estos números pueden representar longitudes en cualquier unidad de medida física, puede ser centímetros, kilómetros, y esto es muy usado cuando uno quiere determinar distancias, por ejemplo, entre dos ubicaciones, bien sea en problemas topográficos, de la ingeniería topográfica, en problemas de ingeniería civil, ¿sí? Es más, este triángulo puede verse en un contexto donde esto representa, por ejemplo, la altura de un edificio, y este sería el suelo, y demás cosas,
¿sí? Pero bueno, no me voy a meter mucho en eso. Ya en los próximos videos abordaremos ejercicios de aplicación de esto. Lo que nos interesa por el momento, en el inicio, es saber escribir las razones trigonométricas teniendo un ejemplo numérico como estos. Entonces, lo primero que hay que hacer es saber que vamos a definir las razones trigonométricas relacionando este ángulo de 30 grados con respecto a los lados. Para hacer eso, para escribir las tres razones trigonométricas y establecer esa relación, lo primero que tenemos que hacer es identificar quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Es bien sabido que si es este ángulo, el cateto opuesto sería este de acá y tendría el valor de 3. Y el cateto adyacente sería este que está aquí, cuya medida es de 5.2, ya que este cateto hace parte de la formación de este ángulo de 30, y pues el lado restante, por descarte, y también porque cumple la propiedad de ser el lado más largo y a su vez el lado opuesto al ángulo de 90 grados, pues sería la hipotenusa, que mediría 6. ¿Cómo se escribe entonces las razones trigonométricas con base en estas consideraciones? Pues sencillo, se escribiría así. Vamos a empezar por el seno. Seno de 30 grados, ¿sí? Vamos a escribirlo, vamos a resaltar ese 30 con el colorcito respectivo. Seno de 30 grados sería igual a la división entre lo que valga el cateto opuesto con lo que vale la hipotenusa. Por lo tanto, esto va a ser igual a la fracción 3/6. Y esto sería el seno de 30, 3/6. Que sería equivalente a un medio si le sacamos tercera arriba y tercera abajo, ¿sí? Sería equivalente a un medio. Pero vamos a dejarlo así. ¿Qué sería el coseno en este contexto? Pues coseno, cos de 30 grados, sería la división entre el cateto adyacente, lo que valga el cateto adyacente, dividido lo que valga la hipotenusa. Esto quiere decir de que acá sería 5.2 sobre 6. Y esto sería el coseno de 30 en este caso. Y por último, tangente de 30. Tangente de 30 grados sería la división de lo que vale el cateto opuesto con lo que vale el cateto adyacente. En este caso, cateto opuesto vale 3 y cateto adyacente vale 5.2. Por lo tanto, en esta parte quedaría 3 sobre 5.2. Y lo escribimos de esta manera, quedándonos así la representación de las razones trigonométricas en un contexto como estos. En un contexto donde yo tengo un ángulo de 30, los lados con los respectivos números en medida, etcétera, etcétera, etcétera. Cabe resaltar que hay otras razones trigonométricas. Y yo presenté estas primeras porque son las que más se trabajan a nivel práctico. Pero eso no quiere decir de que se considere otras razones trigonométricas para otros fines y para resolver otro tipo de ejercicios. Y a continuación les voy a definir otras 3 razones trigonométricas con base en estas que ven aquí. Estas son las 3 primeras y las más fundamentales y las más usadas. Por cierto, en la calculadora científica pueden notar estas abreviaturas en ciertos botones de la calculadora y están allí es porque precisamente son las más usadas a la hora de hacer cálculos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues voy a definir las otras 3 razones trigonométricas para completar la presentación de las 6 razones trigonométricas. Tenemos nuevamente la representación de este triángulo rectángulo, donde vamos a relacionar este ángulo alfa con respecto a los lados de este triángulo rectángulo. Este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente, hipotenusa, y con base en estas consideraciones tenemos estas 3 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente. Ya tenemos previo conocimiento de ello y con base en estas 3 razones trigonométricas principales vamos a definir otras 3 para completar las 6 razones trigonométricas conocidas.
Vamos a empezar por el seno. Resulta que a partir del seno del ángulo, con esto, yo puedo definir una razón trigonométrica nueva que se va a llamar cosecante, cuya abreviatura a la hora de escribirlo es CSC, cosecante. ¿Quién es cosecante del ángulo alfa? Cosecante del ángulo alfa es nada más y nada menos que el relacionamiento entre estas dos, pero va a ser invertido. Es decir, que si el seno de alfa va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, pues la cosecante de alfa va a ser la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Se invierte. Entonces, a partir de la razón trigonométrica seno de alfa, nace la razón trigonométrica cosecante, simplemente considerando cateto opuesto e hipotenusa de forma invertida en esta presentación. Muy bien, continuamos. Del coseno sale otra razón trigonométrica llamada secante, cuya abreviatura a la hora de escribirlo es sec. Secante de alfa es más de lo mismo, es decir, es el relacionamiento entre el cateto adyacente e hipotenusa, pero acá, si se presentó en el coseno de esta manera, en el secante se invierte, es decir, que secante de alfa es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Y así se define. Y por último, va a ser cotangente. Cotangente de alfa va a ser más de lo mismo con respecto a lo que hemos venido desarrollando en estas dos últimas anteriores. Y es que si tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente, pues cotangente de alfa va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y aquí están las 6 razones trigonométricas. Para que haya un ejercicio de familiaridad con estas 6 razones trigonométricas, se puede aplicar ejercicios en concreto considerando triángulos rectángulos con numeritos, así como lo consideramos hace poco, y con base en una medida en concreto de un ángulo y la medida de los lados, ir presentando el relacionamiento de cada una de estas razones trigonométricas, ¿sí? Los invito a que utilicen el ejemplo del triángulo anterior con los numeritos, que aquí estaba el 3, el 6, el 5.2, y hagan esa escritura numérica, ya con medidas en concreto, para definir estas otras 3 razones trigonométricas definidas. Les dejo eso como tarea para que vayan ejercitando e identificando cómo se escribe cada razón trigonométrica. Una vez teniendo el conocimiento de cómo se relacionan los ángulos internos de un triángulo rectángulo con los respectivos lados que lo conforman, en lo que queda en toda esta lista de reproducción de trigonometría dentro del canal, voy a desarrollar ejercicios de aplicación importantísimos, donde se cobra todo el sentido del mundo de por qué es tan importante saber esto. Abordaremos problemas de aplicación que puede verse perfectamente en un contexto de la profesión de ingeniería civil, por ejemplo, donde el ingeniero tiene que considerar el cálculo de ciertas distancias entre dos objetos sobre un plano geográfico, determinar alturas de edificaciones, que son problemas clásicos de trigonometría, y también otros ejercicios de aplicación clásicos. Entonces, muy pendientes porque en los videos siguientes vamos a destacar la relevancia de lo que hemos visto en este video. No siendo más, si aprendiste mucho, ya sabes qué hacer. Dale like, suscríbete, dale a la campanita para que estés pendiente a todo lo que yo monte en este canal para que tengas cada vez más un mejor conocimiento matemático y que sea de complemento en tu formación respecto a la escuela, al instituto tecnológico donde estés, incluso en la universidad, en los primeros semestres. No siendo más, te deseo lo mejor, que estudies mucho y hasta en el próximo video. Chao, chao.